Las leyendas embrujadas de Veracruz, el escalofriante misterio de la Llorona revelado en Vol. 2. La noche caía en el pequeño pueblo de Veracruz, y las sombras se alargaban como dedos gélidos que parecían alcanzar a Silvana y su pequeña Valeria. La fábrica había dejado a su madre exhausta, luchando por llevar a casa el sustento. Esa noche, mientras jugaban en la sala, la risa de la niña resonaba en un rincón de esperanza en medio del desasosiego. Pero, de repente, Valeria miró hacia la ventana, con esos ojos tan grandes llenos de inocencia y miedo. «Mamá, hay una mujer de blanco en el parque, me sigue». Silvana se rió, intentando disimular su propia inquietud. Sin embargo, el cuerpo le respondió de otra manera, un escalofrío recorrió su espalda. La comunidad, con su aire de amabilidad, comenzaba a cambiar. Los murmullos sobre la Llorona se intensificaban y la desaparición de varios niños ya no podía ignorarse. La gente en la tienda susurraba, lanzando miradas preocupadas. Silvana sentía cómo la tensión se cosía en el aire denso de su barrio, donde las casas humildes compartían historias de pobreza pero también de unidad, hasta ahora. Cada rincón del pueblo respiraba miedo. Ella había creído en la seguridad de sus vecinos, pero la confianza se desvanecía como el humo de un cigarro. Después de recibir un mensaje en su teléfono de un número desconocido, su pulso se disparó. «La veo», decía el mensaje enigmático, un solo ojo sobre su vida. La paranoia empezó a consumirla. ¿Quién está detrás de esto?, se preguntaba sin cesar. Con cada día que pasaba, esa sensación de ser vigilada se hacía más intensa. Decidida a proteger a Valeria, Silvana se presentó en la comisaría, pero un agente indiferente la despidió con un gesto. «Son cosas de la gente». La ira ardía en su pecho. Estaba sola, enfrentando un monstruo invisible. Esa noche, en la oscuridad, el llanto desgarrador de la Llorona cortó el silencio. Era un lamento que reverberaba en sus huesos. Silvana se acurrucó junto a Valeria, el sonido caló hondo, convirtiéndose en el eco de los miedos que había tratado de ocultar. La niña se despertó, sus ojos llenos de terror. «Mamá, es ella». La respuesta quedó atrapada en la garganta de Silvana, junto con un grito que nunca llegó. A la mañana siguiente, mientras intentaba hablar con otros padres, el frío de sus miradas la perforó. «No, no, eso no es cierto», aseguraba uno, pero la duda le daba forma a un monstruo más oscuro. ¿Y si estaban involucrados? Al salir de la escuela, Silvana decidió buscar pistas. Cada conversación era un paso hacia lo desconocido. Sentía que el tiempo se le escapaba, como arena entre los dedos. La noche anterior había jurado que intuiría cualquier peligro que se acercara a su hija. Finalmente, decidió volver al parque la noche que Valeria habló de la mujer de blanco. No había un alma a la vista, pero una inquietud hizo que su corazón palpitara salvajemente. «¿Por qué estamos aquí? Esto es loco», se decía mientras caminaba, respirando hondo. De pronto, un grupo de sombras apareció ante ella bajo la luz de la luna, arrancaban hojas y circulaban alrededor de una figura que comenzaba a formarse en el centro. El horror se apoderó de su ser cuando entendió que estaban llevando a cabo un ritual oscuro. Silvana retrocedió, un grito silencioso ahogando sus labios. Era un pacto, y ella era el siguiente sacrificio. Un viento helado la recorrió, mientras sus vecinos se giraban hacia ella, sus rostros transformándose en máscaras de traición. «No, no, esto no puede ser», pensó mientras las sombras se acercaban, llenando su quimera de terror. El eco de la risa de Valeria, tan dulce, sonó distante. ¿Podría salvarla de este horror? La Llorona ya no parecía tan lejana. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la luna proyectaba su luz terrible en la escena, Silvana supo que no había marcha atrás. La traición era palpable y el peligro listo para devorarla.
Con cada latido, el eco de su corazón resonaba en su mente. ¿Qué hago?, pensaba, atrapada en un laberinto sin salida. Los rostros de sus vecinos giraban en un torbellino de sombras. La verdad era un monstruo, y ella estaba en su centro. ¿Podría enfrentar el terror antes de que fuera demasiado tarde? El parque, una vez refugio, estaba ahora lleno de secretos letales. ¿Lograría salir con Valeria y escapar de las garras de sus propios vecinos? La historia apenas comenzaba y el viento traía consigo la risa de la Llorona. Silvana sintió que cada sombra a su alrededor se tornaba más oscura, como si la luna decidiera desvanecerse ante el horror que le aguardaba. Las risas de sus vecinos se convirtieron en murmullos inquietos y mantres de recelo. Se dio cuenta de que no eran solo sombras, sino cómplices de una pesadilla que encarnaba formas familiares. ¿Qué es lo que quieren de mí?, se preguntó mientras su respiración se volvía errática. Los ojos que la observaban reflejaban un terror ajeno, un miedo que la empujaba hacia un abismo sin fondo. Silvana apenas podía pensar con claridad, la única cosa que la mantenía anclada a la realidad era Valeria. El eco de su risa, aún presente en su mente, se mezclaba con el ominoso lamento de la Llorona, resonando en la esencia misma de su ser. De repente, una figura en el centro del círculo comenzó a hablar, su voz era un susurro gélido que provocaba escalofríos. «Hemos esperado por ti, Silvana», decía, con una sonrisa serpenteante que parecía burlarse de su angustia. Su rostro delataba una mezcla de frialdad y locura, como si conociera todos sus secretos más oscuros. La Llorona exige sacrificio, y tú eres la elegida. Silvana sintió que el aliento se le cortaba, los retazos de su vida pasaron ante sus ojos, sus días de trabajo en la fábrica, las risas compartidas con Valeria, cada momento simple que ahora se sentía a punto de ser despojado. «No», logró balbucear, «no me llevarán». Con un ímpetu que nunca supo de dónde venía, corrió hacia la salida del parque. Escuchó el murmullo de su nombre resonar entre los árboles. «Silvana». Gritaban, pero sus palabras eran ahora más sombras, más ecos de un mundo que ya no le pertenecía. Las risas se convirtieron en gritos, y los gritos, en lamentos. Ella sabía que su única salvación dependía de escapar. Al llegar a la entrada del parque, un viento fuerte la derribó. Las hojas secas giraban a su alrededor como si el mismo aire estuviera atrapado en el ritual. «Valeria», gritó, la angustia llenaba su corazón. La imagen de su hija la empujaba a levantarse, debía encontrarla, debía protegerla. Mientras se tambaleaba en la oscuridad, escuchó de nuevo el llanto. Era un sonido familiar y aterrador. Giró a su alrededor, esperando encontrar a Valeria, pero se topó con la figura de la mujer de blanco que Valeria había mencionado. Su mirada era vacía, pero llena de un profundo entendimiento del dolor ajeno. Se acercaba, como si fuera un espectro, dispuesta a arrastrar a Silvana hacia él. «No te acerques», chasqueó Silvana, empujando hacia atrás las sombras que parecían envolverla. Pero la mujer sonrió, una sonrisa que prometía la realización de todos sus más temidos deseos. «Vas a encontrar lo que buscabas, madre. Te lo prometo», le susurró. Silvana sintió que el horror se apoderaba de su mente. Todo lo que había conocido, cada palabra, cada abrazo, se transformaba en una traición en ese instante helado. «Valeria». Volvió a gritar, pero ahora su voz sonaba distante, desvaneciéndose en un mar de risas macabras. Los vecinos comenzaron a acercarse, y en sus manos llevaban objetos que brillaban bajo la luz de la luna. «Es el momento de la verdad, Silvana. El sacrificio debe ser completo», dijo uno de ellos, mientras sus ojos ardían de locura. Con cada palabra, la desesperación subía, y Silvana comprendió que el pacto se estaba cerrando. Tenía que actuar, tenía que liberarse de aquellos que alguna vez fueron sus amigos. Sin pensar, se lanzó hacia el centro del círculo, desafiando la oscuridad que intentaba envolverla, pero lo que no sabía era que detrás de ella, Valeria observaba desde las sombras. Sus ojos reflejaban la misma angustia que en la noche que la mujer de blanco había cruzado su camino. La pequeña había estado allí todo el tiempo, atrapada entre la realidad y el terror que la rodeaba, y un grito desgarrador cortó el aire. Silvana sintió que una chispa de esperanza la impulsaba. «Vamos, Valeria, ven aquí».
Gritó con todas sus fuerzas, mientras las sombras se movían en su contra. La risa se tornó un eco lejano y el viento arrastró los lamentos. La lucha apenas empezaba y la salvación podría estar a un paso de distancia, pero la línea entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba cada vez más. ¿Volveré a ver a mi madre?, murmuró Valeria en la penumbra, y Silvana se dio cuenta de que el verdadero terror no era solo lo que enfrentaba, sino el poder de aquellos a quienes había confiado su vida. La noche aguardaba con más secretos, más enemigos. Mientras la Llorona retornaba en el viento, el destino de Silvana y Valeria pendía de un hilo, y el sacrificio final estaba aún por decidirse. ¿Podrían romper el ciclo de terror, o quedarían atrapadas eternamente en las leyendas embrujadas de Veracruz? La verdad se acercaba, más oscura, más aterradora. Silvana sintió como el frío se colaba por sus huesos, un escalofrío que la hacía dudar de su propia cordura. La figura de la mujer de blanco seguía acercándose, casi flotando entre las sombras. Los murmullos de los vecinos se intensificaban, y sus rostros se transformaban en máscaras grotescas de deleite. La risa que antes le había parecido un eco lejano ahora era una cacofonía que resonaba en su mente, un canto macabro que la rodeaba y la aprisionaba. Silvana. Una voz familiar rompió el caos, era Valeria, pero sonaba distante, como si viniera de otro mundo. La pequeña estaba allí, a un paso del círculo, su figura iluminada tenuemente por la luz de luna, y su rostro mostraba el miedo que Silvana había sentido toda la noche. El tiempo pareció detenerse. «No te acerques a ellos», gritó Silvana, extendiendo su mano, pero sentía su cuerpo pesado, un ancla de desesperación. La mujer de blanco, que había prometido más de lo que Silvana podía imaginar, hizo un gesto hacia Valeria. «Ella está tan cerca, si dejas que el sacrificio se complete, podrás estar con ella nuevamente», susurró, como una serpiente que hipnotiza a su presa. Silvana sentía que se ahogaba en sus palabras, cada sílaba un veneno que calaba hondo en su alma, luchando contra la neblina de terror que la envolvía. Silvana recordó el abrazo de su hija, la calidez de su inocencia. «No, Valeria, ven aquí», gritó, con todas sus fuerzas, como un faro apagado en la tormenta. La pequeña retrocedía, atemorizada por la figura que les acechaba. «¿Por qué, mamá?», preguntó Valeria, su voz titilante y llena de un miedo que perforaba la oscuridad. «Porque no son amigos, querida». «Ninguno lo es», dijo Silvana, sus palabras en forma de balas que intentaban atravesar la confusión. De repente, un grito desgarrador resonó entre los árboles. Silvana sintió que su corazón se detenía. «La Llorona ha llegado», anunció uno de sus vecinos, levantando un objeto brillante que reflejaba la luz lunar. Esa chispa de locura le recordó que el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que pensaba. Los instrumentos del sacrificio estaban listos, y el ritual ya había comenzado. Las sombras se aferraban a ella, tomando formas extrañas que casi se podían tocar. Silvana cerró los ojos y recordó las historias que su abuela le había contado sobre el poder de la fe, sobre la resistencia ante lo aparentemente insuperable. «No estaré sola», murmuró, aferrándose a la idea de que el amor de una madre puede desafiar al mismo inframundo. Abrió los ojos y observó a Valeria, su hija aún era su ancla, y no iba a dejar que la arrastraran a la oscuridad. Se giró hacia los presentes, los rostros sombríos de sus vecinos, y levantó la voz. «No me llevarán. No seré parte de este sacrificio», gritó con un valor renovado. Sus palabras se expandieron como un eco a través del parque, interrumpiendo el oscuro canto que intentaba devorarla. Las risas se convirtieron en murmullos indecisos, y los ojos de la mujer de blanco se entrecerraron con desdén, como si deseara devorar su valentía. «Es inútil, Silvana. La Llorona no perdona», dijo, mientras las sombras parecían tomar vida, ondulando hacia ella en un intento desesperado por consumirla. Silvana se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. Debía actuar. «Valeria, ven aquí, dímelo otra vez». «¿Qué te dijo la mujer de blanco?», preguntó con urgencia. Valeria, atrapada entre la curiosidad y el terror, vaciló antes de responder. «Dijo que si ofreces lo que más amas, algo bueno vendrá a cambio». Su voz era leve, pero los ojos de la niña brillaban con conocimiento.
Pasos lentos comenzaron a sonarse, y la figura en el centro se preparaba para retener al grupo. ¿Qué más?, insistió Silvana, sintiendo que la comprensión se formaba como un torrente en su mente. Dijo que podrías tenerme de vuelta, mamá, balbuceó Valeria, sus ojos esperanzados aún reflejaban el terror que sentían juntas. Fue precisamente ahí donde Silvana entendió el verdadero costo del sacrificio. No se trataba solo de Valeria, sino de lo que ellas estaban dispuestas a hacer la una por la otra, pero, ¿qué estarían dispuestas a sacrificar? El dilema se abría ante ella, y Silvana sintió el peso de la decisión. La Llorona esperaba, implacable, y el tiempo no se detendría más. Silvana miró al círculo de sombras, a las risas que se transformaban en un lamento sin fin. ¿Valeria? Su voz tembló, pero el miedo se convertía en determinación. ¿Estamos listas para enfrentarlos juntas? Y en ese momento, el viento sopló más fuerte, y la figura de la mujer de blanco sonrió con desdén, como si supiera la respuesta. Silvana comprendió que el sacrificio no solo dependería de una elección, sino de un acto de amor absoluto. Mientras la noche se tornaba más oscura, la Llorona se afilaba en la distancia, y el sacrificio final ya era inevitable. El eco de los lamentos aumentó, y Silvana supo que la lucha no había hecho más que comenzar. Con cada latido, el horror se acercaba, y su siguiente elección podría sellar su destino o liberarlas de las garras de una leyenda aterradora. ¿Qué harás, Silvana?, resonó la voz profunda de la mujer de blanco, mezclándose con el viento que soplaba mi cuidad. Sin tiempo que perder y con un futuro incierto, un pensamiento atravesó la mente de Silvana: ¿qué es lo que realmente amamos? Mientras la oscuridad se cernía sobre ellas como una manta pesada, el sacrificio se convertía en una elección que decidiría no solo su destino, sino el de todos en el pueblo. La verdad, aterradora y liberadora, estaba a punto de revelarse, pero apenas comenzaba la danza macabra entre la vida y la muerte. Silvana podía sentir cómo la figura de la mujer de blanco la observaba, sus ojos brillaban en la oscuridad como faros. El viento aullaba, como si el mismo infierno estuviera liberando sus gritos a través de la noche. Valeria se mantenía a su lado, temblando, y Silvana sabía que el momento había llegado. Debemos actuar ahora, pensó, mientras su corazón latía en un galope frenético. La mujer de blanco extendió su mano hacia Silvana, presa de un poder ancestral que parecía intentar atraerla. Las sombras danzaban a su alrededor, susurros de aquellos que habían sucumbido ante la Llorona resonaban en sus oídos. Había que decidir: ¿podría realmente entregarlo todo por su hija, o había alguna otra opción que le permitiera salvarlas juntas? Valeria, dijo Silvana, acentuando cada palabra, recuérdame por qué luchamos. Por el amor, exclamó la niña, sus ojos resplandecían con fuerza y determinación a pesar del miedo que la rodeaba. No dejaremos que se lleve lo que amamos. La mujer de blanco se reía con desprecio, mas la risa se tornó en un grito profundo cuando Silvana sintió la emoción de su hija como un ancla. Era su momento. Sin pensarlo más, levantó el rostro y gritó: no ofrezco lo que amo para cumplir sus deseos. Yo ofrezco a la madre que soy para protegerla. Las risas de los vecinos se extinguieron al instante, y el viento cambió de dirección, trayendo consigo un aire helado que agitó las hojas de los árboles. La mujer de blanco se detuvo, sorprendida por la respuesta tan fulminante. Silvana sintió una nueva energía correr por sus venas, como si su propia determinación pudiera ahuyentar a las sombras. Tu amor es verdaderamente poderoso, Silvana, dijo la mujer de blanco, su voz ahora un susurro seductor. Pero solo fuerzas titánicas saben el precio que debes pagar. No eres la primera que se enfrenta a este dilema. Valeria tomó la mano de su madre, y juntas se adentraron en el círculo de sombras. Las risas se apagaron, los murmullos cesaron y la atmósfera se tornó densa, como si el aire mismo temiera lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué quieres de mí?, gritó Silvana, desafiando la oscuridad que la rodeaba. Déjanos en paz. Lo que quiero es una promesa, contestó la mujer, su figura temblando al borde de la realidad. Un cambio de lealtades. Tu entrega podría abrir puertas que han estado cerradas por siglos. Silvana la miró fijamente, percatándose de que cada palabra era un hilo que tejía la tragedia en su mente. ¿Qué tipo de promesa?, preguntó,
aunque su interior temblaba de miedo. Tu vida por la vida de los perdidos. Diles a los que murmuran y susurran el miedo, que el amor siempre vencerá, pero yo tendré algo a cambio, repitió con una sonrisa burlona. Los recuerdos de las historias que había escuchado sobre la Llorona y los sacrificios fluyeron en su mente como un torrente. Estaba atrapada en una encrucijada, y por cada latido temía que su elección fuera irreversible. Cuando miró a Valeria, vio la niña que siempre había querido proteger, pero el precio a pagar no era solo por su vida, sino por la vida de muchos. ¿Qué harías por amor?, susurró otra voz en su mente, su propia desesperación siendo supeada por la efectiva voz adolescente de Valeria. Impulsos de amor y miedo se entrelazaban, mientras todo parecía gritar en su interior, la risa macabra regresó de repente, y en ese momento, la luna se cubrió tras una nube oscura, el cielo parecía cerrarse sobre ellas. Silvana, con una decisión borrosa, optó por desafiar la decisión. No seré tu peón. Mi amor por Valeria es más fuerte que tus encantos. Las sombras se agitaron, y los murmullos se atenuaron, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. La Llorona había señado un destino lleno de horror y devoción, pero Silvana se plantó firme, sin demostrar incertidumbre. Sin embargo, aquel acto de valentía trajo consigo un nuevo ecos de lo que vendría. La mujer de blanco exhibió un gesto de furia, desatando una tormenta. Entonces pagarás un precio mucho mayor. Un trueno retumbó en él. Cielo, y la noche se tornó más oscura, como si todo el mal contenido se desatara. Silvana se dio cuenta de que, aunque se había negado a seguir el ritual, la Llorona no se iba a rendir fácilmente. Las sombras de los sacrificios no olvidan, y el miedo empezaba a envolverlas de nuevo. En un giro inesperado, Valeria gritó, su voz resonó por encima del caos. «Mamá. Mira». Una figura parecía emerger de la bruma, un rostro conocido, uno que había dejado de ser un recuerdo. Silvana palpitaba entre el alivio y la desolación. ¿Podía ser posible? ¿Aquella figura era la solución, o simplemente otro engaño dentro de la danza mortal que habían comenzado, y mientras el horror y la esperanza se entrelazaban en la oscuridad, la verdad de lo que vendría se dibujaba en el horizonte, dejando a Silvana en el hilo tenso entre el futuro y el sacrificio que aún debía decidir? La figura que surgía de la bruma se hizo más clara, y Silvana sintió que el corazón se le encogía. Era su madre, Manuela, que había desaparecido hacía años. Su rostro, una mezcla de familiaridad y temor, parecía estar atrapado entre dos mundos, como si la misma Llorona la hubiera reclamado. Silvana no podía procesar lo que veía, la esperanza fue rápida, pero el horror se apoderó de su mente al instante. Mamá susurró, pero el eco de su voz se perdió entre el murmullo incesante de las sombras. Manuela extendió una mano temblorosa hacia su hija, una súplica silenciosa que congeló el tiempo. Silvana, su voz, suave como un canto, pareció calentar el aire helado que las rodeaba. «Esto no es lo que parece, mamá. ¿Estás aquí? Eres tú». Valeria gritó, rompiendo el hechizo momentáneo. Pero en sus ojos había una mezcla de alegría y desconfianza. Silvana sintió que el terror crecía, cada palabra de su madre se entrelazaba con ecos de advertencia. «Tu abuela se fue así, a cambio de un amor que nunca pudo ser», continuó Manuela, su expresión se tornó más sombría, y ahora esa decisión podría repetirse. La figura de la mujer de blanco se acercó, disfrutando del caos emocional. La inocencia busca a su madre. ¿Ves? El amor solo puede traer dolor. Así como él te reclama, yo te ofrezco una solución. No. No te lo lleves, gritó Silvana entre el pánico creciente, tratando de acercarse a su madre, pero la Llorona la bloqueaba como un obstáculo invisible. Tu vida por la suya, murmuró la mujer. Pero ella no es libre, Silvana. Lo que ves aquí es solo un eco de lo que algún día fue, un reflejo en el agua. Piensa en lo que podrías ganar. Las sombras danzaban, tentándola. Silvana recordó las historias sobre el amor que la Llorona había quitado, las lágrimas derramadas por las almas que antepusieron su propia esperanza a la realidad dura del sacrificio. Su madre seguía sonriendo, pero esa sonrisa denotaba tristeza, como si supiera que su tiempo había pasado. El viento se volvió un eco de susurros, sumergiendo el lugar en un eco ensordecedor.
Había que tomar una decisión. ¿Podía ingresar al juego de la mujer? Silvana sentía que su garganta se cerraba al imaginar perder a Valeria como lo había hecho con su madre. Manuela, no estoy dispuesta a perder a mi hija. No puedo dejar que el ciclo se repita. ¿Y qué harás?, retó la Llorona, como si el miedo que emanaba de ellas le diera más poder. Esta vez, tú decides. ¿Con qué precio pagarás el regreso? Silvana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra. No he venido a comerciar nada. He venido a desquitarme. Con esas palabras, sintió un empoderamiento renovador de amor en su pecho. La figura de su madre parece desvanecerse en sombras, llevándose una parte de su luz. Silvana, mi amor nunca se marchó pero debe ser fuerte, pronunció, las palabras como un canto de adiós. Silvana miró a Valeria, la niña que había prometido proteger de la oscuridad. Si hay una oportunidad de salvarnos, voy a tomarla, aunque me cueste todo. Valeria la miró, ojos grandes, llenos de fe. Contigo siempre, mamá. Pero en ese mismo instante, la Llorona entrelazó sus dedos con la sombra de Manuela, reafirmando su control. El sacrificio busca sangre, y este sacrificio fuerte como el amor no se hará sin un precio que pagar. El aire tembló, atravesado por un grito sordo. Las sombras se arremolinaron, y la mujer de blanco sonrió, confiada en que el pánico en sus corazones se convertiría en su victoria. La tormenta que había desatado era solo el principio. Silvana, aterrorizada pero decidida, sabía que la verdad llegaría, y el verdadero sacrificio acechaba más adelante. La Llorona, con su poder renovado, aguardaba la decisión final. La niebla se arremolinó a su alrededor, y con cada pulso de su corazón se aproximaba una revelación inesperada. ¿Podrían ser las cadenas de la desesperación más fuertes que el amor? Con este dilema en mente, el núcleo de la oscuridad se apretaba, un aviso oscuro de que el verdadero horror aún estaba por revelarse. Las sombras danzaban como si tuvieran vida propia, y el aire se cargaba de una tensión palpable. Silvana sintió una presión creciente en su pecho. Valeria se aferraba a su mano, su pequeño corazón latiendo frenéticamente. La figura de la Llorona se acercaba más, una sonrisa macabra en sus labios, y en su mirar había un destello de presagio. El tiempo se agota, susurró la Llorona, su voz melodiosa y aterradora al unísono. Tu madre ha sido un legado de dolor, un ciclo que no termina. ¿Estás dispuesta a romperlo, Silvana? Solo necesito que entregues algo más que palabras. Necesito que entregues el amor más puro que posees. Silvana se encogió. La idea de sacrificar a Valeria, su única razón de vivir, era inconcebible. No voy a dejar que tomes a mi hija. No me dejaré arrastrar por ti. Este es nuestro momento, gritó, con una resolución que nunca había creído tener. Sin embargo, el eco de la advertencia de Manuela resuena en su mente. Silvana, mi amor debe ser fuerte. El rostro de su madre era un recordatorio de lo que había perdido, lo que había sido entregado. La Llorona, al percibir su desafío, arrojó un grito que reverberó en los árboles, haciéndolos crujir. ¿Vas a arriesgarlo todo, hija de mi sombra? Sabes que el amor puede volverse en tu contra. La sangre atraerá más sangre. Las palabras se cristalizaron en el aire, cada sílaba impregnando el ambiente con un frío mortal. Silvana sentía su confianza desmoronarse, la Llorona parecía alimentarse de su miedo. Las sombras a su alrededor se volvieron más densas, susurrando historias de sacrificios pasados, de almas atrapadas que habían sucumbido a la seducción del poder de la mujer en blanco. Ellas también tuvieron amor, dijo la Llorona, gesticulando hacia las sombras donde se vislumbraban fugaces siluetas de mujeres llorando. Amor que las llevó al engaño. Ellas quisieron cambiar su destino y nunca regresaron. ¿Vas a permitir que se repita la historia? Silvana cerró los ojos, recordando cada rayo de risa de Valeria, cada abrazo que había significado un refugio. No permitiré que eso suceda, murmuró, con una determinación renovada. La angustia y el amor que sentía por su hija superaron el temor que la Llorona intentaba infundirle. No. Entonces entiende, niña fuerte. La mujer de blanco se inclinó hacia ella,
el aire impregnado de un olor a tierra mojada. El camino que eliges no tendrá retorno sin un sacrificio. Recuerda que hay sombras en este mundo que nunca mueren. De repente, la niebla comenzó a levantarse, revelando un camino que se adentraba en un bosque oscuro. En él se podían escuchar lamentos, ecos de aquellos que habían perdido su camino. Si caminas por ahí, la pregunta será, ¿qué amor estás dispuesta a perder? Valeria, sintiendo la agitación de su madre, preguntó con voz temblorosa, «Mamá, ¿qué quiere decir?». Silvana se arrodilló para mirar a su hija a los ojos, sintiendo que cada latido la conectaba más a la realidad. «No puedo perderte, mi vida. Pero debo luchar, no solo por ti, sino por todas las almas que esta mujer ha atrapado en su red». La Llorona sonrió, un brillo de triunfo en su mirada. «La batalla se libra en el corazón, Silvana. Y pronto tendrás que tomar una decisión, un camino oscuro o la luz de tu amor. ¿Qué elegirás?». El aire se volvió aún más pesado, en cada rincón del bosque parecía resonar una ansia, una desesperación que exploraba cada rincón de sus corazones. Silvana sentía que el tiempo se les escapaba entre las manos. «Valeria», gritó, el miedo regresando turbulento. «No podemos quedarnos aquí. Debemos actuar». «Sí», respondió Valeria, aunque en sus ojos reflejaba la tristeza de la incertidumbre. El silencio del bosque se volvió ensordecedor, mientras avanzaban hacia un destino que ninguna de las dos podía vislumbrar. La Llorona las observaba desde la distancia, y en su rostro se dibujaba un aire de satisfacción. Las sombras y el peligro se cernían sobre ellas como una oscura tormenta. Lo que vendría sería un enfrentamiento decisivo entre el amor y las ansias de un espectro. «Recuerda, Silvana», susurró la Llorona, «los sacrificios no siempre son lo que parecen». La oscuridad se cerraba a su alrededor, y la única opción era avanzar, arriesgándolo todo. Pero las dudas asediaban a Silvana. ¿Qué pasaría si, al final, la verdadera entrega no era de la Llorona, sino de ella misma? El eco de la tormenta se intensificó. La noche prometía más que sombras, un despertar de verdades antiguas que cambiarían el rumbo de su historia. ¿Podría escapar del eterno retorno del dolor? El bosque se convirtió en un laberinto de sombras, cada paso resonando como un eco vacío, un recordatorio de que estaban solas en un mundo que podía engullirlas en un suspiro. Silvana apretó la mano de Valeria, sintiendo como el frío comenzaba a calar hondo en sus huesos. «Solo un poco más», susurró, tratando de infundir valor en ambas. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y los lamentos, las súplicas desgarradoras, se mezclaban con el viento, susurrando secretos que solo la Llorona parecía entender. Silvana podía sentir su presencia detrás de ellas, como una sombra oprimente, lista para tragarse cada destello de esperanza. «Mamá». Valeria gritó, su voz resonando como un trueno en la quietud tensa. «¿Qué pasa si no encontramos la salida?». Silvana miró a su hija, sus ojos llenos de temor y determinación. «No podemos dejar que la Llorona nos atrape. Su poder depende de nuestro miedo. Avanza, Valeria. No la dejes ver que estamos perdiendo la fe». Cada paso era más difícil que el anterior, el aire se hacía cada vez más denso, comenzando a arrastrarlas hacia un abismo. El aroma a tierra húmeda y hojas marchitas era un recordatorio del paso inexorable del tiempo, de lo que se podía perder si cedían al miedo. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, como un filo afilado que atravesó sus corazones. No era la voz de Valeria, ni la de Silvana, era un lamento ancestral que emanaba de las profundidades del bosque. Las sombras respondieron, retumbando en la tierra, creciendo en número y fuerza. Cada figura parecida a la Llorona parecía un fragmento de un puzzle oscuro que invitaba a Silvana a unirse a su lamento. «Ellas llegaron antes que tú», murmuró una de las sombras, desvaneciendo su forma y tomando la figura de una mujer con ojos llenos de tristeza. «Solo quisieron amor, pero el amor las condenó». Silvana sintió que el pánico la invadía. «No, no caeré en esa trampa», gritó, su voz firme al fin. «No permitiré que ese legado se repita. Valeria, ven aquí, cerca de mí». Las palabras de la sombra comenzaron a reverberar en su mente. O también había querido más, había amado hasta el límite y había pagado el precio. Pero Silvana no iba a rendirse.
La única forma de superar la Llorona era luchar con el amor, no con el miedo. ¿Qué debo hacer?, se preguntó en voz alta, esperando que sus palabras resonaran en la nada y le trajeran respuestas. Decide, respondió nuevamente la Llorona, su voz ahora flotando como un susurro malicioso. ¿A quién vas a sacrificar? ¿El amor de madre o el amor de hija? Solo puedes elegir uno. El corazón de Silvana se detuvo un instante. Valeria parecía aún más pequeña, más frágil, atrapada entre el miedo y la condena. Ninguno, contestó con una firmeza que la sorprendió. No sacrificaré a nadie. La Llorona nunca nos tendrá. Y en ese momento, una luz tenue comenzó a brotar del pecho de Valeria. Era un resplandor cálido, un reflejo del amor puro que la unía a su madre. Las sombras retrocedieron, como si el destello las dañara. Mamá, exclamó Valeria, su voz clara. Si mantenemos el amor en nuestros corazones, no pueden atraparnos. Silvana sintió una energía renovada inundar su ser. Finalmente, la Llorona estaba comenzando a perder su poder. Pero la figura espectral se lanzó hacia ellas, furiosa. No puedes escapar de tu destino. Tu madre fue mía y tú también lo serás. Las sombras comenzaron a girar, arremolinándose a su alrededor con una fuerza incontrolable, cada una intentando acercarse más, cada lamento un eco de desesperación por el amor perdido. Ahora, gritó Silvana, mientras se acercaban cada vez más. Con la luz de Valeria brillando intensamente ante ellas, las dos dieron un paso hacia adelante. El aullido de la Llorona resonó, un sonido desgarrador que atravesaba el aire de manera aguda, como si comprendiera que su tiempo se estaba agotando. Justo en el umbral de lo desconocido, el tiempo se detuvo por un instante, fue entonces cuando Silvana sintió la verdad en su corazón. No se trataba solo del amor materno o filial, se trataba de un amor colectivo, de todas las mujeres que habían sido atrapadas, que habían llorado, y que ahora buscaban liberación. La luz se intensificó y, al mismo tiempo, las sombras se desvanecieron, disolviéndose en el aire como polvo. Pero una última pregunta quedó en el aire, como una bruma tenebrosa, ¿y si tu amor no es suficiente? ¿Qué pasará con las que aún están atrapadas? Con ese cuestionamiento resonando en su mente, Silvana y Valeria atravesaron el umbral del bosque, dejando atrás el eco del misterio, pero llevándose la carga de una decisión aún por tomar. La noche seguía siendo oscura, y el camino apenas comenzaba a revelarse. ¿Cómo romperían el ciclo del dolor y la desesperanza? ¿Acaso estaban listas para descubrir que otros sacrificios se demandarían para salvar a las almas perdidas? La realidad las aguardaba en la penumbra. El eco de la luz se desvaneció, dejándolas a la intemperie de un bosque que parecía aún más denso y amenazante. Silvana apenas podía distinguir entre la oscuridad de la noche y las formas que se movían entre los árboles. El aire parecía cargado con la opresión de los gritos de las almas atrapadas, y pronto, el silencio se volvió ensordecedor, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Mamá. Valeria quebró el silencio, su voz temblando. ¿Qué hacemos ahora? Debemos encontrar a quienes aún están atrapados. Si lo logramos, tal vez podamos liberarlas, respondió Silvana, aunque en su interior comenzaba a sentir la duda. ¿Y si su amor no era suficiente? El miedo a perder a su hija se apoderaba de ella, pero debía aferrarse a la pequeña luz que aún brillaba en su corazón. Caminando con paso decidido, se adentraron en un claro, iluminado solo por la tenue luz de la luna que filtraba a través de las ramas. Allí, sombras danzaban en el suelo, creando figuras que parecían retener sus alientos. Las risas, ahora distantes y etéreas, se mezclaban con los sollozos, creando un doloroso canto de desesperación. De repente, una figura emergió del brillar plateado. Era una mujer joven con un rostro hermoso, pero sus ojos reflejaban un sufrimiento inimaginable. ¿Por qué han venido?, preguntó con voz temblorosa. ¿Acaso no temen ser parte de este lugar maldito? Silvana se acercó, sintiendo el desgarro en el alma de la mujer. Estamos aquí para ayudar. ¿Cómo podemos liberarte? Ustedes no comprenden el precio que se debe pagar, susurró, sus ojos llenos de lágrimas. La Llorona alimenta su poder con el sufrimiento. Solo podemos encontrar el descanso si alguien reemplaza nuestro dolor con su propio sacrificio. No.
Valeria gritó, su pequeño cuerpo temblando. No podemos sacrificar a nadie. Eso es lo que ella quiere. La mujer miró a Valeria, como si en su joven corazón percibiera una valentía extraordinaria. Pero el amor también exige sacrificio, dijo suavemente. Quizás tú seas la elegida. Silvana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. No. No hay manera de que permitamos eso. Cada palabra salía de su boca envuelta en terror. Nos negamos a ser parte de su ciclo. La figura vaciló, la tristeza en su rostro comenzó a transformarse en rencor. El amor no es suficiente. La Llorona se alimenta de expectativas no cumplidas. Jugará con sus mentes, les hará creer que el sacrificio es lo único que les queda. Las palabras retumbaron como un eco en el corazón de Silvana. La incertidumbre arrasaba su ser, ¿y si todo lo que habían hecho hasta ahora no era suficiente? Mamá. Valeria tomó la mano de su madre, buscando consuelo. No estamos solas. Tenemos el amor de todas estas mujeres. La joven sombra sonrió con tristeza. El amor solo es un refugio, hasta que la tormenta llegue. La elección se acerca. ¿A quién salvarán? ¿Y qué precio pagarán? Silvana sintió como el frío se apoderaba de su corazón. La Llorona ya estaba cerca, al acecho, lista para reclamar lo que consideraba suyo. Las hojas susurraban a su alrededor, como si el bosque se trinchara en 1000 voces que imploraban su atención. Escuchen, una voz familiar resonó entre el arbusto. Era Po, con su figura espectral, pero sus ojos brillaban con una intensidad que no había visto antes. No te dejes llevar por la desesperación. La Llorona no puede tomar lo que no le pertenezca. La figura femenina frente a ella se convirtió en un remolino de lamentos, la Llorona había escuchado y se estaba acercando. El momento de decidir ha llegado, Silvana. ¿Te atreverás a ganar? ¿O permitirás que la oscuridad estrangule a tu querida hija? Silvana, sintiendo el peso del mundo en sus hombros, miró a Valeria. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero ella sabía que estaban en la encrucijada de la verdad. Dejarían que el miedo decidiera su destino, las sombras comenzaron a acercarse, ansiosas por el desenlace. El grito desgarrador de la Llorona resonó entre los árboles, asfixiando la esperanza. El silencio se volvió casi palpable, estaban atrapadas, su futuro en la balanza. Valeria sintió el tirón del poder oscuro que acechaba, y todo se detuvo por un momento. Silvana mantuvo su mirada fija en su hija, con el amor brillando intensamente entre ellas. ¿Sería ese amor suficiente para enfrentarse a la Llorona, o el sacrificio las esperaba justo a la vuelta del camino? La tensión se cortó en el aire mientras la batalla por su destino estaba a punto de comenzar. El viento aullaba entre los árboles, susurrando secretos y amenazas cuando la Llorona comenzó a manifestarse de la oscuridad. Su figura se erguía como un espectro justo en el borde del claro, una sombra sombría y llena de tristeza. Sus ojos, vacíos y tristes, se fijaron en Valeria, que temblaba como una hoja en otoño. ¿No ves, pequeña?, dijo la Llorona, su voz cargada de dolor. El sacrificio es la única manera de acabar con este sufrimiento. Solo entonces encontrarán la paz. Silvana apretó la mano de Valeria, sintiendo como el miedo se expandía en su pecho como un fuego voraz. No te acerques, gritó la madre, aunque sabía que sus palabras podían ser en vano. La Llorona había llegado para reclamar lo que le debía, lo que ella consideraba un derecho natural. El amor es una ilusión, Silvana, continuó la Llorona, deslizándose más cerca. El amor no puede combatir el vacío. Estoy aquí para recordarte lo que eres, lo que elegiste olvidar. En ese momento, el eco de risas y llantos se intensificó, envolviendo a las dos mujeres, golpeando sus corazones como un tambor que marcaba el compás de sus pesadillas. Valeria, temblando, comenzó también a oír voces. Un susurro conocido escapó entre los árboles, una melodía llena de anhelos y lamentos que atacaba la razón misma. Mamá, oigo a las mujeres. Nos están llamando, ¿dónde están? Valeria cerró los ojos, su pequeño rostro en completa concentración. Ellas sufren. Debemos hacer algo.
La figura de la mujer joven apareció de nuevo, hundiéndose entre la neblina, como un faro entre la tormenta. No puedes luchar contra su poder. Es más fuerte de lo que imaginas. ¿Qué estás dispuesta a perder por liberarnos? Silvana respiró hondo, su mente en una batalla entre el amor y el horror. Cada palabra de la Llorona acechaba como un puñal en su corazón. No puedo sacrificar a mi hija, no puedo. Pero lo harías por un extraño, interrumpió la mujer joven. La Llorona está jugando con ustedes. Si el amor es lo que buscan, entonces su sacrificio debe ser uno verdadero. No. Silvana. La voz de Po resonó de nuevo. No caigas en su trampa. El sacrificio no es la única forma de romper el ciclo. Conéctenlas con su dolor, no a través del sacrificio, sino a través de su entendimiento. A veces, el sacrificio es recordar. Recuerden sus nombres, sus vidas, su historia. El bosque vibró con la amenaza de la Llorona, sus ojos ardían con furia, y una oleada de desesperación se desató. Estás condenada a ser parte de nuestro lamento si no eliges pronto, el tiempo se agota. Silvana sintió que el aire se espesa, las sombras trataban de atraparlas. Lo supo de inmediato, debían actuar rápido. Con una determinación renovada, se volvió hacia las sombras que giraban a su alrededor. Nosotros no les daremos el poder que buscan. Recordaremos sus historias. Entonces, Valeria levantó su voz infantil y comenzó a cantar la canción que su madre solía cantarle, una melodía suave pero llena de amor, homenajes a las mujeres que habían sido olvidadas. Silvana, llevada por el impulso, se unió a su hija, mezclando su voz con la de Valeria, dejando que cada nota fuera un tributo. Las sombras comenzaron a temblar, el aire cálido y denso se volvió un torbellino de recuerdos. La Llorona gritaba en la distancia, impotente ante la fuerza de su unión. Las almas atrapadas en el limbo del dolor comenzaron a responder a la canción, levantando sus voces como ecos perdidos en el viento. Sin embargo, cuando la melodía alcanzó su clímax, la Llorona se tornó violenta. Basta. Se darán cuenta demasiado tarde de su error. El dolor que sienten ahora solo crecerá. Todavía hay tiempo para que elijan el sacrificio y se liberen de esto. Silvana, sosteniendo la mano de Valeria firmemente, comprendió la dualidad de la vida y la muerte. El sacrificio no es lo que creemos, es enfrentarnos a nuestros miedos. El eco de su voz se dispersó entre los árboles, resonando intensamente. Ante la revelación, una última sombra emergió, esta vez la Llorona se desvaneció en una nube de niebla, llevándose consigo el peso del sufrimiento. Pero una calma perturbadora sucedió, como si el bosque estuviera esperando el desenlace. ¿Pero cuál es el siguiente paso?, preguntó Valeria, su voz apenas un susurro. ¿Ya estamos a salvo? El silencio se intensificó, como si el tiempo se detuviera. Un nuevo grito resonó débilmente en la distancia, un canto que parecía llamar a las almas perdidas, pero también al secreto que habían tratado de desatar. Una alarma que retumbaba en el pecho de Silvana. ¿Había realmente vencido a la Llorona o solo había desatado algo aún más oscuro? A medida que la luna desaparecía, la niebla comenzaba a engullirlas lentamente y lo que parecía ser un fin, era solo el principio de otra batalla. Las voces regresaban, más fuertes, más claras. Y el bosque, lleno de sombras, rugía con hambre. Silvana, murmuró Valeria, mirando al vacío donde antes estaba la Llorona. ¿Qué hemos desatado esta vez? Las sombras regresaron a la vida. El camino por delante se torcía en un imponente laberinto, y un nuevo dilema comenzó a tomar forma. El verdadero sacrificio todavía aguardaba en la oscuridad. Con el eco de sus voces flotando en el aire, Silvana y Valeria se encontraron de pie en el claro, el peligro aún presente pero con una luz de esperanza brillando débilmente. La Llorona había retrocedido, pero Silvana sabía que esto no era el final. Las sombras en su interior aún susurraban, la batalla forjada a partir del dolor, el sacrificio y un amor inquebrantable estaba lejos de concluir. Debemos seguir, hija, dijo Silvana, apretando la mano de Valeria con fuerza. No podemos permitir que la oscuridad se apodere de nosotras. Las dos avanzaron por el bosque, cada paso resonando con el eco de lo desconocido.
Silvana sentía la presencia de esas mujeres cuyos nombres y corazones llevaban peso. La historia de cada sacrificio, cada lágrima, parecía vivar alrededor de ellas. Era el momento de recordar, de dar voces a esos ecos perdidos y liberar las almas que la Llorona había apresado. Valeria miraba a su madre con confianza, pero también con miedo. ¿Cómo vamos a encontrarlas, mamá? Con amor, respondió Silvana, su corazón latiendo con fuerza. El amor puede romper cadenas más poderosas que cualquier magia oscura. De repente, surgió una idea. Canta de nuevo, Valeria. Haz que todas esas almas escuchen nuestra canción. Sin dudar, Valeria comenzó a cantar. Era una melodía suave, llena de amor y ternura, aquella canción que siempre había resonado entre ellas. Silvana se unió, su voz empujando hacia adelante, y con cada nota, un calor empezó a llenar el aire. Las sombras comenzaron a separarse, dejando espacio en el bosque mientras más voces se unían, emergiendo del dolor y la tristeza de las mujeres atrapadas. «No puedes hacer esto», gritó una voz, el susurro de la Llorona retumbó en el aire, lleno de furia y desesperación. «Este no es su camino». Pero Silvana se volvió hacia el sonido, sin temor. «No me tengo que preguntar si puedo, porque el amor es nuestra fuerza. No seré parte de tu sacrificio», gritó con firmeza. La Llorona, atónita, vio cómo la luz de las voces de las mujeres comenzaba a brillar a su alrededor, reflejando cada recuerdo y cada vida que había sido arrebatada. Era un espectáculo deslumbrante, hasta que la oscuridad empezó a arrugarse. La figura de la Llorona parecía desvanecerse bajo la luz naciente. Con cada paso, el poder que había mantenido a esos ecos de sufrimiento atrapado iba cediendo. «Silvana, es ahora», Valeria exclamó, mientras la luz crecía con cada nota. Silvana tomó una decisión. Eran las historias de amor las que unirían y romperían el ciclo de sufrimiento. «Amor de madre, amor de hijas, amor de abuelas», empezó a gritar Silvana, justo cuando la Llorona lanzó un grito desgarrador. «Este ciclo termina aquí. Nuestras almas son más fuertes que sus sombras». El colapso de la oscuridad fue ensordecedor. La energía de la canción envolvió todo a su alrededor, emitiendo destellos de esperanza y amor. «Hacemos esto por cada mujer que ha llorado, por cada madre que ha perdido, por cada historia que ha sido olvidada», continuó Silvana, sintiendo que una transformación ocurría en aquellas sombras. Juntas, empezaron a levitar hacia la luz, unidas en el deseo de la libertad. La Llorona, sintiendo su poder desvanecerse, intentó un último ataque, pero una ola de amor la envolvió. «No volverás a nutrirte del sufrimiento», aulló Silvana mientras la luz la envolvía, el camino oscuro comenzaba a disiparse. Valeria, sintiendo la fuerza de su madre, se plantó firme a su lado, la gloria de lo que habían creado estalló, haciendo que la Llorona finalmente se dispersara en millones de partículas de sombra, como un eco que se desvanecía. En ese momento, el bosque recuperó su forma, y las almas que habían estado atrapadas empezaron a elevarse, llenando el aire de risas y celebraciones. «Lo hicimos, mamá», dijo Valeria, con lágrimas de felicidad en sus ojos mientras las almas liberadas danzaban en torno a ellas. «Lo hicimos juntas, hija», respondió Silvana, su pecho hinchado de orgullo. Pero aún quedaba una pregunta en su mente. ¿Y las que aún están atrapadas? ¿Qué pasará con ellas? Como respuesta, una luz brillante emergió del centro del claro, un camino dorado que llevaba hacia afuera del bosque. «Podemos ayudar a los demás a recordar», contestó una de las almas, su voz ahora clara y fuerte. «Nunca dejaremos de luchar mientras haya amor en nuestros corazones». Y así, con esa determinación y un lazo renovado, Silvana y Valeria se dirigieron con seguridad hacia el camino. Un nuevo futuro les esperaba, un camino lleno de historias que contar, experiencias que vivir y un amor que nunca dejaría de crecer. La noche había sido testigo del sacrificio, pero también de la victoria. El espíritu de la Llorona ya no tenía poder sobre ellas. Mientras se adentraban en el nuevo amanecer, una risa resplandecía en el aire, demostrando que la unión, la valentía y el amor siempre prevalecerían sobre la oscuridad. Gracias a la lucha de Silvana y Valeria,
Las leyendas embrujadas de Veracruz encontraban un nuevo rumbo, transformándose en historias de esperanza que se contarían de generación en generación. El ciclo del miedo había sido roto, y La Llorona, al fin, encontraría reposo entre aquellos que alguna vez perdieron su camino. Ahora, este es un momento crucial donde te pido que tomes acción. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Da el botón de me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y compartir esta aventura con más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental, no esperes ni un segundo más para hacerlo.